Comparto mi segunda pantalla. Este es el contenido de la clase de hoy. Y mientras yo me tomo un té, te paso la pantalla para que Sergio nos explique cómo fue la cosa en la presa Reventazón, que es la que todos ustedes están modelando. Sergio, adelante. Gracias. Bueno, es un pequeño resumen a solicitud del profesor Esfriso sobre la presa Reventazón. Debería durar 10 minutos o menos. En realidad lo basé principalmente en este artículo que apareció en un seminario del Comité Brasileño de Presas. Esto fue en mayo del 2015. Se estaba terminando en ese momento la construcción de la presa. Y como era la primera experiencia del Instituto Costarricense de Electricidad en empresas de este tipo, pues había interés en contar lo que habíamos hecho y participar en congresos. Entonces la presa es de tipo CFRD con altura de 130 metros. El material 3B, que es el más importante en este tipo de presas, proviene de materiales aluviales del río Reventazón. Para las otras zonas se utilizaron mezclas, podía ser de ese mismo material o bien del conglomerado principalmente y de la brecha, la que llamamos brecha consolidada. Esos materiales provenían de la excavación del vertedero de excedencias, que era una excavación muy grande y se requería aprovechar entonces ese material. En la siguiente filmina vemos una foto del estado de la presa al momento de sacar este artículo. Yo todavía no veo la siguiente. ¿Cuál ves? ¿No Ahora ves la sí. foto? Sí, ahora sí. Ok. Ese era el estado de la presa. Se estaba colado, se había colado la primera parte de la cara de concreto, porque así estaba previsto. Construir hasta media altura, colar la cara de concreto y luego seguir hasta la altura final y colar la segunda etapa. Entonces, de la mitad para arriba, ese gris que se ve es el bordillo de concreto extruido que se utiliza del lado del talud de las capas del material 3B. Al pie de la foto se ve la taguilla cubierta con una geomembrana. Y a la derecha, arriba a la derecha, se ve un poco la excavación del vertedero y ven que ahí ni siquiera se ve el final del talud. Ya eran 130 metros bueno, un poco menos ahí a la cresta de la presa, y todavía seguía para arriba lo que era la excavación del vertedero del lado derecho de la foto. Tal vez la siguiente, por favor. Bueno, nada más como un pequeño resumen que se inició, los rellenos de la presa se iniciaron en noviembre del 2012 y se llegó a la cota 266.70. Ahí iban a ir fundados los parapetos. Esos parapetos tenían un poco más de 4 metros de altura hasta la 270, que es ya la altura final. Y eso se concluyó en diciembre de 2014. Ahí se señala que el inicio del llenado estaba programado para noviembre del 2015 y así fue como se realizó, con una duración estimada de 4 meses. La siguiente, por favor. Bueno, todo esto ya lo conocen por el TP que se está desarrollando, no hay mucho que agregarle. Tal vez nada más decir que el material principal era el conglomerado, que es un material con un módulo muy alto, pero que no alcanzaba para construir una presa de RCC, que fue la
la primera opción que se revisó para este sitio. Siguiente, por favor. ¿Actualizó? No, yo tengo ese problema a veces que dura mucho ahí está. Bueno, como les decía, la presa es el material 3B, son gravas aluviales, que eso es importante porque se le llama enrocado con cara de concreto, pero en realidad no son enrocados, son gravas aluviales, y eso permite que el módulo de formación sea muy alto, mucho mayor al que se podría alcanzar con materiales tipo enrocado provenientes de una excavación. Y de acuerdo a la disponibilidad de otros materiales en la zona, entonces se diseñó la zona T, que era aluvión con material de las excavaciones como brechas, y en la zona 3C es donde se colocó principalmente conglomerado y algunas veces otro material como el aluvión también mezclado con brechas. Eso dependiendo de cómo iba avanzando la excavación del vertedero, así se fue manejando. Hay un dren vertical que lo hemos visto en el TP, que ese se coloca debido a que al gran contenido de finos que tiene el conglomerado en la zona de aguas abajo, y estas presas tienen que trabajar sin agua. Una de sus grandes fortalezas es que se mantienen secas, y para asegurar esto fue que se construyó ese dren. La siguiente, por favor. Esta es simplemente la zonificación que ya conocemos, así es tal y como apareció publicada en ese seminario. Se ve la zona 3B', que está en la parte más alta de la presa, que tal y como se ha mencionado, es una zona que tiene mejores características, pensando en que soporte la sacudida sísmica, porque esa zona superior es donde se han visto los mayores daños en caso de terremoto para este tipo de presas. En realidad la mejora consistió en un mayor número de pasadas de compactación para esa zona en particular, que se le llamó 3B'. Aparte de eso, creo que no se ve nada. Tal vez mencionar que ese relleno aguas arriba, la zona 1B y 1A, que están hechas supuestamente para proteger esa zona y colmatar alguna fractura que se pueda dar en la cara de concreto. Tengo entendido que no siempre se coloca, y hay gente que considera que más bien es perjudicial y que solo es un peso ahí que le está estorbando más bien a la cara de concreto. La siguiente, por favor. Esos son simplemente los anchos del plinto. El plinto externo tenía un ancho constante de 4 metros y lo demás era plinto interno. Entonces, por ejemplo, a nivel del cauce, que es donde se tiene la mayor altura de agua, el ancho del plinto interno era de 8 metros y medio. Eso buscando siempre respetar un gradiente máximo que se había fijado con anterioridad. Entonces ahí, pues lógicamente ese ancho del plinto interno va reduciéndose conforme se desplaza uno hacia los estribos de la presa. La siguiente es simplemente se ven todas las losas de la cara de concreto. Tal vez falta una línea ahí horizontal, que es como realmente se construyó, porque se construyó en dos partes. Y el espesor de la losa se diseñó con las expresiones que vienen ahí. Hay una que es válida antes de los 100 metros de altura de agua y otra de los 100 metros para abajo. Tal vez lo importante de mencionar es que
aunque tenga al final unos 60 centímetros de espesor, pues esa losa es como una hojita de papel colocada encima de una obra tan grande como esta, que tiene 130 metros de altura. Los paneles tenían 15 metros de ancho, en su mayoría. La siguiente, por favor. Este es un listado de la instrumentación que se colocó en esta presa. Hay celdas de presión, celdas hidráulicas de asentamiento, piezómetros eléctricos, medidores de deformación unitaria, medidores de desplazamiento normal a la junta, medidores de desplazamiento de juntas en 3 dimensiones, clinómetros para tratar de capturar la deformación de la cara de concreto, acelerógrafos, obviamente, puntos de control topográfico, y en la siguiente filmina sigue la lista con vertedores de aforo, y estos acentómetros magnéticos verticales son los que se utilizaron para intentar calibrar el modelo numérico de la presa una vez que finalizó la construcción. Eran 9, principalmente en los rellenos de aguas abajo, porque aguas arriba muy difícil mantener muy rápido, ya se llega a la cara de concreto o a la cara de aguas arriba y ya no se pierden las lecturas. Entonces son pocos los puntos que se pudieron captar del lado aguas arriba, puntos de control topográfico también y piezómetros abiertos. En la siguiente filmina se ven las 3 secciones de instrumentación que se seleccionaron. Las X en rojo, aguas abajo, son los acentómetros, que están bastante distribuidos, y del lado aguas arriba hacia la margen derecha se ve una X también, que es el acentómetro X9, que era el único que atravesaba exclusivamente el material 3B. La siguiente, por favor. Ese es un resultado de uno de los acentómetros que fue el que presentó mayor desplazamiento, y justamente en la zona T, que era lo esperable porque era la zona de menor calidad. Entonces ahí se ve que son una gran cantidad, cada punto de esos es un anillo y cada curva es una fecha de medición. Entonces hacia la izquierda, el primer anillo es el que está fijo, o debería estar fijo porque está empotrado en la fundación, y ya vieron que con ese módulo pues probablemente no está mal suponer que está fijo, que no se asienta, y ahí se va registrando, como lo hemos visto en el curso, que al final el desplazamiento máximo se da más o menos a la mitad de la altura de la presa. En este caso, el asentamiento máximo se reportó como 60-65 centímetros de asentamiento. La siguiente figura es el resultado que se obtuvo con el modelo numérico en FLAC 3D, que se aprecia lo que acabo de mencionar a media altura de la presa dentro del material de la zona T, pero con una magnitud mucho mayor, prácticamente el doble, de 1,27 m. Entonces, bueno, eso es lo que concluye la parte de la construcción de la presa. La siguiente filmina es para que vean el resultado ya con el llenado del embalse. A la izquierda la presa, a la derecha la estructura del vertedero, y en el centro quedó como una isla que divide las dos obras. Lo que se ve ahí en el centro de la isla no es la toma de aguas, la toma de aguas está en otro sector, es la toma pero de la central ecológica, porque se exige que haya cierta caudal ecológico que siempre esté pasando del lado aguas abajo. La siguiente, por favor. Creo que ya me pasé de los 10 minutos, pero... Tranquilo, esto es mucho más interesante que lo que tengo que decir yo. Habla tranquilo. Le agradezco, pero no le creo. Pero bueno, voy a dale. conseguir. Esta es los resultados
de unas curvas odométricas para el material utilizado en la zona 3C. Entonces, la curva del modelo original que aparece en rojo es la curva que se obtiene del software, del FLAC 3D, y la que se ve en color celeste es el resultado del acentómetro tomando, yo no recuerdo si tomé el asentamiento entre dos acentómetros, que en realidad estaban bastante próximos, como un delta L entre L, y también tomando en cuenta el esfuerzo existente en ese punto. De ahí obtuve la curva que aparece ahí graficada. No sé si Nico podría tal vez al momento del TP referirse a eso, porque me comentaba que no es adecuado utilizar esfuerzos a la hora de hacer una calibración de estas. Aclaro que no te digo que no era adecuado, sino que tal vez yo no lo hubiera hecho así, pero no te digo que esté mal, ¿no? Así que bueno, está perfecto lo que. Además, sí, adelante. Además, sí podríamos haber hecho sigma contra delta L en vez de deformación, porque eso todavía la tenemos, pero en una cosa 3D, medir una tensión como el peso de lo que hay arriba se puede, medir una fuerza, no se puede en esta geometría compleja. Así que esto hubiera sido probablemente tensión, desplazamiento, en vez de tensión, deformación. Pero tampoco es importante, ¿eh? O sea, aquí, esta diferencia no es ese detalle. Acá que le erramos a la calibración del modelo original y punto. No hay nada más que discutir. Así, está clarísimo. Bueno, seguí adelante. O sea, el autor, que soy yo, le erró la calibración. El punto importante creo es que se interpretaron esos resultados de acentómetro como si fueran nuevos ensayos odométricos. ¿Qué fue lo que se utilizó para la curva roja original? Fueron ensayos, bueno, no esta curva, sino para calibrar el modelo, fueron ensayos reales de odómetro, perdón. Entonces, más bien se interpreta los resultados del acentómetro como nuevas curvas odométricas que permiten nuevamente calibrar el modelo y así se obtiene la curva que aparece en color verde claro. De todas maneras, esto no resultó porque volví a correr el modelo y seguía muy lejos de lo que se medía en campo. Entonces, pues se volvió un proceso iterativo de probar y ver si funcionaba o no, y así obtuve lo que se ve en la filmina siguiente, que es nada más un ejemplo para la zona 3C, en que aparece lo medido en campo en línea continua y en línea discontinua lo que logré obtener a partir del software, del FLAC 3D ya calibrado. El problema, siento yo, es que pasé mucho tiempo calibrando material 3C, material T, y en realidad el comportamiento con el llenado me parece que depende principalmente del material 3B. Y tenía muy poca información para poder calibrar el material 3B. Entonces, pues sí se tomó en cuenta lo que decía el acentómetro, pero es que el acentómetro realmente no se movió prácticamente. Y yo creo que efectivamente el módulo de esos materiales era tan alto que creo que sí era factible que la deformación fuera tan pequeña. Entonces, bueno, el resultado se ve en la filmina siguiente, que a pesar de esas calibraciones y de las diferencias que pude mostrar con el ejemplo del 3C, pues la deformación, por lo menos el asentamiento en la cresta, sí fue muchísimo menor del calculado ya con el modelo calibrado. Eso no está a escala porque se hubiera visto muy raro. El resultado real hubiera quedado muy pequeñas las barras, pero por ejemplo ahí se muestra un caso en que muestra 46, casi 47 milímetros, y lo que se calculó fue 133. Entonces, pienso que todas las baterías tenían que haberse enfocado en calibrar el 3B y pues tal vez creer más en el resultado del acentómetro X9
para intentar aproximarse más a lo real. Ahora en la siguiente filmina se muestran algunos resultados del módulo en realidad ese se les llama pseudomódulos porque es un cálculo muy sencillo. Hay uno que es simplemente, es un esfuerzo entre un área calculado en cierto punto. Hay uno que es a partir de la deformación vertical y el otro que es perpendicular a la cara de concreto. Simplemente se ve cuál fue la deformación y se calcula un esfuerzo y ahí viene el módulo. No es nada muy elaborado, pero se usa en la literatura para comparar resultados. Entonces ahí vemos que nuestra presa de reventazón pues obtuvo módulos muy buenos. El vertical anda alrededor de los 200 megapascales y el vertical arriba de los 500. Es usual, perdón, no lo estoy diciendo bien. El primero es el de construcción y el segundo es más bien el de primer llenado, que se mide perpendicular a la cara de concreto. Disculpame un segundito, para Sí. todos los demás que no... Esto es un artículo de Fitzpatrick 1985. Cuando estás construyendo, se define el módulo así. Y cuando estás llenando y tienes una cara de concreto, se define el módulo así. Entonces el que está diciendo ahora es este y el que está en abscisas es este. Si no estoy equivocado yo, Sergio, es esto, ¿no? Sí, es eso, se escoge el punto de mayor asentamiento, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, pero bueno, por ahí van los tiros. Y es un cálculo sencillo, simplemente yo siento que es como un índice, ¿verdad? Para poder comparar. Entonces lo que decía es que es usual que se den relaciones como esta, de que el módulo de primer llenado es el doble o hasta más del módulo constructivo. Esos módulos son propios de presas, como dije ahora, de materiales de gravas aluviales. Con un enrocado no pasa esto. Entiendo que es que con estas presas no ocurre lo que nos explicaba el profesor Oldekop, de rotura de las esquinas de los bloques y esas cosas, porque es material redondeado que ya ha sufrido, digamos, a lo largo de los años, son gravas aluviales y no se va a dar esa rotura de granos o por lo menos tan intensa como puede ocurrir con un material de enrocados. De ahí que tengo entendido que esos módulos no se pueden alcanzar con enrocados. Otra cosa, ¿no? Son otros órdenes de magnitud, pero bueno, está bien. Y ya la última filmina es simplemente un resultado de los movimientos registrados a lo largo de la junta perimetral, que es algo muy importante porque la junta perimetral es donde se une la cara de concreto con el plinto, y el llenado lo que busca o lo que ocurre es que se separa justamente la cara de concreto de ese plinto. Entonces se mide la apertura, el asentamiento y el cizallamiento. Entonces, bueno, pues ahí se ve que salimos muy bien en cuanto a esos movimientos. Hasta el día de hoy la presa ha tenido un comportamiento excelente y bueno, creo que todo salió muy bien. Me excedí unos 10 minutos, pero muchas gracias. Vale bien la pena. Aparte, acabas de entregar números de cómo anduvo de verdad la presa por si alguien quiere terminar muy bien su TP y como es tratar de pegarle a esto con Plaxis en 2D. No está difícil, pero va a llevar un montón de horas. Así que alguno si quiere probar, sería bueno, un buen ejercicio. Te agradezco mucho, Sergio. Nos viene fantástico esto que nos ata a tierra, justamente lo que están todos haciendo como trabajo práctico de cierre de curso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahora empiezo el módulo de introducción a los problemas sísmicos, porque si no, no vamos a llegar. Y salteo, licuación estática y tasa de recrecimiento de presas de relaves y cosas así,
para verlo junto con la ecuación sísmica, todo integrado, y de esa manera hacer un poquito más compacto el curso y poder llegar a tiempo con todos los temas. Entonces, vamos a empezar con la introducción a los problemas sísmicos. Empecemos por reconocernos a nosotros como ingenieros, ¿no? Nosotros sabemos que el movimiento de un punto material es masa por aceleración, más viscosidad por velocidad, más rigidez por desplazamiento, fuerza, función del tiempo. Este es el movimiento, la dinámica de un punto material. Pero nosotros los civiles a este término del medio no nos va bien con eso. Los que hacen hidráulica andan bien con esto, pero no andan bien con esto. Y nosotros que hacemos mecánica del sólido no andamos bien con esto. Todos usamos masa, esto aprendimos, pero es uno o el otro. Entonces es muy común que nosotros resolvamos este problema y lo llamemos equivalente, en donde definamos una rigidez que puede ser dependiente de la velocidad, dependiente del tiempo, todos los fenómenos que tengan que ver con la velocidad, los colapsamos en resolver la ecuación reducida m masa por aceleración más rigidez por el desplazamiento igual a f de t, donde la rigidez la hacemos dependiente de la velocidad, y ahí es donde aparece la rigidez dinámica. ¿Qué es esa cosa de la rigidez dinámica? La nada misma. Es un invento que hacemos nosotros para tener para seguir usando las fórmulas y los programas de cálculo que usamos, metiendo un número un poquitito tramposo que colapsa estos dos mecanismos aquí dentro. Es muy común, lo hacemos todo el tiempo, es importante recordar que estamos haciendo esto. Pero esto no es lo que controla el comportamiento de los geomateriales. Lo que controla el comportamiento de los geomateriales es que esta rigidez, función del desplazamiento, es elastoplástica. Así que hay un rango elástico en que esta rigidez es un número alto, pero hay un rango elastoplástico en que la rigidez cae sustancialmente. Y eso fue explicado muy bien por Newmark en 1965 por primera vez. Goma. Entonces, lo que Newman explicó es que un bloque rígido en una superficie plana, inclinada, es estable si el ángulo de inclinación es menor que el ángulo de fricción interna del, no interna, el ángulo de fricción del contacto entre el bloque y el plano de apoyo. Entonces yo acá tengo la fuerza de la gravedad, esta es la máxima inclinación que puede tomar este contacto, el ángulo de fricción sería el que va de acá hasta acá, y por la inclinación beta, que es esta, ya he consumido una parte, pero todavía me queda una reserva, que es la representada por ese angulito. Así que yo acá tengo, espero que se vea, confírmenme que se ve mi teléfono. Sí, se ve. Y el bloque arriba, que es la goma. ¿Se ve la goma? Perfectamente. Perfecto. Bien. Entonces, a este modelito yo lo puedo pulsar, puedo probar cuánto es la reserva que le queda. Si tengo un cierto ángulo, increíblemente, esto es una maravilla de Samsung no sé cuánto, que tiene un ángulo de fricción muy bajo, con muy poquita inclinación se mueve, así que tengo que tener cuidado. Eso está ahí horizontal. Puedo pulsar cuánta fuerza, resistencia le queda, haciendo fuerza hacia abajo y midiendo. Y la resistencia que le queda es esta flechita. Tan simple como eso. Pero si yo pusiera una aceleración horizontal acá, se cae. La aceleración horizontal, cuando yo agrego una aceleración horizontal en la base del sistema, eso reduce la fuerza disponible que me queda, reduce lo que todavía puedo aplicar, y si la aceleración es mucho, esta cosa se me pasa de lado y va para el otro lado. O sea, que hay una resistencia friccional que depende de la aceleración horizontal. Si yo entonces tengo una aceleración horizontal alta, se me mueve la bolita y se cae al piso. Y si esa aceleración horizontal dura alguna centésima de segundo, muy poquito, Un poquito más. Si la aceleración horizontal dura muy poquito, entonces
voy a tener un pulso de aceleración porque esto se me va a mover, pero va a frenar. O sea, si yo golpeo, miren la gomita, espero que todos estén viendo lo que está pasando. Cada golpecito le produce a la gomita una pequeña aceleración que supera su resistencia al corte, pero cuando para la excitación, la gomita se queda quieta. Lo mismo en este carrito. Un pulsito horizontal hace que esto se mueva, pero enseguida que este pare, la fricción, como hay reserva, la fricción lo vuelve a dejar quieto. Entonces, lo que Newman explicó fue que si yo tengo una excitación como la que se ve acá arriba, y tengo esto que movería la bolita, la gomita hacia arriba, o la piedra hacia arriba en el talud, y esto que la movería hacia arriba, la aceleración que tengo que hacer para que esto salga para arriba es infinita, así que la podemos despreciar, no miramos, y ahora miramos hacia abajo. Y si esta es la aceleración que necesito para que empiece a moverse el bloque, todo lo que hay menos que eso lo ignoro. Y todo lo que hay arriba, esto y esto, es lo que él llamó pulsos significativos. Si el pulso es triangular y tiene una duración determinada, el área que acabo de pintar de colorado, que es la integral de la aceleración diferencial de tiempo, es la velocidad máxima que alcanza. Entonces, en el punto donde este pulso supera la aceleración umbral, empiezo a ver velocidad. Mientras sea superior, voy integrando y alcanzo un valor máximo, pero después esto se va para el otro lado y es en ese momento que esta frena. Así que esto acelera entre acá y acá y frena cuando la velocidad hacia el otro lado me vuelve a cero. O sea, cuando tengo la integral de la aceleración me vuelve la velocidad a cero. Y ahí que frena, se queda en cero. Y sigue estando en cero hasta que otro pulso integra otro paso más. Así que esto es la aceleración en función del tiempo. Corto lo que está abajo y esto no me interesa, y estos picos me producen incremento de velocidad y después va a frenar, queda quieto, incremento de velocidad, después va a girar, queda quieto, incremento de velocidad, queda quieto. Y la integral de la velocidad me genera un pulso de desplazamiento, queda quieto, un pulso de desplazamiento, queda quieto, un pulso de desplazamiento, queda quieto. Así que estoy acá y mi terremoto hace un golpe y al rato otro golpe y al rato otro golpe. Un terremoto muy grande, son golpes grandes y se mueve mucho. Un terremoto chiquitito no hace nada. Un terremoto cortito, aunque sea grande, es un solo golpe y se mueve poco. Y es peor que sean muchos golpes y dure, y el terremoto dure 4 minutos, va a generar mucho asentamiento. Es un modelo muy simple, pero muy predictivo. La realidad es que este modelo asume que la presa es un triángulo rígido. Pero la presa no es un triángulo rígido, la presa es un triángulo, digamos, para hacer un siguiente paso de complejidad, un triángulo elástico. Y si asumimos que es elástico lineal, se puede analizar el problema como una viga de corte. Esto se convierte en una viga que va a tener una deformación por corte, no por flexión, por corte. Y la viga tiene acá abajo una rigidez muy grande y acá arriba una rigidez muy pequeña. O sea, es una viga cuyo E por A es función de la altura. Eso tiene resolución analítica. Y en el problema, así 1D, es esto. Esto es el modo fundamental de vibración. Este es el segundo y este es el tercero de una línea vertical que reemplaza a toda la presa para hacer un modelo 1D acá con una viga vertical de corte. Como las presas tienen un valle y van de estribo a estribo, en realidad el problema es un poco más 3D. Entonces los modos 1, 2, 3, 4 de vibración, si fuera elástica nuestra presa, son un poco más complejos que solo esto que es el modo de la viga equivalente asumiendo una presa de longitud infinita. Para tener un orden de magnitud de cuánto estamos hablando de asentamientos, Schwarzschild en 2010 y después en 2014 produjo estos gráficos que permiten estimar en función del valor de PGA un orden de magnitud de cuánto es el asentamiento respecto de la altura total de la presa más
la altura del aluvión que haya en su fundación. Entonces, con un PGA de 0,6 y una magnitud de terremoto de 8, podemos esperar un asentamiento del orden de 1% de la altura de la presa. Reventazón tiene 130 metros, podemos esperar 1,3 metros de asentamiento. Aquí hay data detrás de esta gráfica que muestra que el comportamiento de las presas de relleno hidráulico, las presas SRD, las de relleno de tierra o CFRD, tienen todas como es comportamientos relativamente diferentes, pero siguen todas una misma tendencia. Y nótense que estamos hablando de el asentamiento medido contra el asentamiento calculado acá y la estimación en función del PGA del asentamiento calculado. O sea, con esto entró acá y con este entró acá para presas que realmente fueron sometidas a terremotos. Acá no tengo un PGA de 1, acá solamente tengo que el asentamiento calculado contra el asentamiento medido, en esta presa dio justo, en esta dio más grande el asentamiento calculado, en esta dio más grande el asentamiento medido. Esto es el orden de error de esta estimación. Voy para atrás. La combinación de una presa que no es rígida, sino elástica, y que a medida que aumenta en cota, un pulso horizontal se va amplificando. Esta combinación de presa elástica y, voy para atrás, modelo de Newmark, es lo que hicieron McDees y Seed en los años 70. Este gráfico es de 1977, en el cual uno en abscisa entra con el valor de la aceleración que produce la afluencia. El valor de la aceleración que produce la afluencia, el valor de la aceleración que produce la afluencia, dividida por la aceleración máxima, claramente, voy para atrás. Si la aceleración que produce la afluencia, que es la línea horizontal punteada, es más grande que la aceleración máxima, ningún pico la cruza y el asentamiento es cero. Pero cuando la aceleración que produce la afluencia es, digamos, la mitad de la aceleración máxima y en función de la magnitud del terremoto, tengo una estimación del asentamiento normalizado por parámetros de la presa. O sea que este es un método bastante simple. Uno entra aquí, hay que calcular la aceleración que produce la afluencia, y eso se calcula con el equilibrio límite y método pseudostático. Método de slide, programa slide o shear slope, uno de estos, fuerza horizontal hasta que se alcanza factor de seguridad igual a 1. Esa es la fuerza horizontal que produce la afluencia, dividida por la masa del círculo que desliza, es la aceleración de afluencia. Se divide por la aceleración máxima de nuestro terremoto, se tiene en cuenta la magnitud del terremoto, o sea, la duración, ¿no? O sea, la cantidad de energía, de una manera más o menos indirecta, y se tiene una estimación de cuánto es el asentamiento de la presa. Este es el método de McDees y Seed, muy ampliamente utilizado, ya no como primer orden de magnitud, como segundo, pero por supuesto se pueden hacer las cosas un poco mejor. Y acá tienen el modelo de la presa Caracoles, en el cual, esto lo podemos hacer en Flácidos de nosotros, en el cual le pones un terremoto real a la base de la presa o un terremoto simulado, y vas viendo cómo se va produciendo la propagación de tensiones, de aceleraciones, como prevé la viga de corte, como prevé McDees y Seed, pero no como prevé Newmark, y cómo eso va produciendo plasticidad, y la integral de eso va produciendo los asentamientos que se ven en la figura de abajo. Esto es lo que vamos a hacer como la segunda parte del trabajo práctico de la presa, con lo que vamos a terminar el curso. ¿Preguntas sobre esto? Por ahora no hay preguntas. Sigo. Aspectos numéricos. Esto se dice más simple de lo que se hace. Bueno, esto está repetida. Ahora, cuando estamos propagando ondas dinámicas, o sea, ondas mecánicas a través del cuerpo de la presa,
la velocidad de propagación notamos que es sensiblemente proporcional al módulo de rigidez de baja deformación. A pesar de que la presa tiene sus tensiones de corte, ya no está en estado isotrópico, la rigidez que se ve en el análisis dinámico es la rigidez de baja deformación. Y eso se explica, espero que se acuerden, con las clases de deformación diferida en arenas y en arcillas. Cualquier punto adentro de nuestra presa fue sometido durante la construcción de la presa hasta un estado de tensiones que produjo ciertas deformaciones, pero luego se quedó allí por mucho tiempo. Entonces, la deformación adicional por creep, por deformación diferida en todos los materiales de la presa, genera un comportamiento que dentro de un pequeño rango, el necesario para propagar la onda hacia arriba, es elástico y de una enorme rigidez. Cuando estamos en la base de la presa y viene el terremoto, este valor de G es el que controla la propagación de ondas mecánicas a lo largo del cuerpo de la presa. Es una alta rigidez aparente. Cerca de los taludes se va a producir plasticidad, se van a mover partículas y cuando se mueve va a saltar y vamos a perder este fenómeno, pero solo cerca de los taludes. Todo el centro de la presa, por donde va la masa de la energía del sismo hacia arriba, se mantiene todo el rango elástico con esta rigidez. Entonces, podemos imaginar un puntito alrededor de, digamos, un estado de tensiones o de deformaciones alrededor del punto donde estamos en equilibrio y podemos ver que hay un núcleo, el comportamiento es puramente elástico lineal. Si las deformaciones crecen, ya empezamos a tener alguna forma de no linealidad, un poquito más de ciclo de estéresis, y si la deformación crece más, claramente vamos a una zona donde hay mucha disipación plástica. Necesitamos, para no tener que hacer una malla muy compleja y no torturarnos, algún modelo que pueda tener en cuenta esto, o sea, que tenga una cantidad de disipación histerética proporcional a la amplitud de la señal. HS-Small es un modelo que hace esto. Bien, la carga cíclica puede ocurrir a muy baja frecuencia, que haya acumulación de deformación plástica por deslizamiento de contactos, pero no hay efectos dinámicos reales. No es cierto que X2 puntos, la aceleración exista, no interviene la inercia, pero por ejemplo, ciclos simplemente día-noche, o sea, el sol caliente y la noche no, invierno-verano, van produciendo acumulación de deformación plástica diferida, y esa acumulación de deformación plástica que corresponde a carga cíclica se suma a las otras deformaciones, pero no es acción dinámica. Todo eso no va a afectar nuestro comportamiento, por ejemplo, de una presa frente a un comportamiento monotónico equivalente. Bien, metámonos en lo numérico. Hemos visto que hay el comportamiento que se explica con una viga de corte, asume que tenemos un material que lo vamos a propagar así, señal hacia arriba. Y ahora viene lo numérico. Si yo ahora tengo un solo elemento finito así grandote, con 3 nodos aquí, si solo tengo eso, toda esta sutileza no la puedo ver. La capacidad de propagar un pulso de aceleración a lo largo del tiempo depende de la velocidad de propagación, que a su vez depende del módulo G, y depende de la distancia entre nodos. Acá está la fórmula que nos permite calcular el tiempo de cálculo y la distancia entre puntos de Gauss que produce filtrado numérico, pero se ve mucho mejor en esta filmina. Entonces, en esta filmina, miren aquí, vamos a ver que la frecuencia de muestreo está relacionada con la máxima frecuencia de la señal y con la distancia entre puntos de medición. Noten acá, este punto, puestos aquí tengo una señal que tiene un cierto periodo que está en colorado y la otra que tiene un cierto periodo que está en azul. Pero si yo solo sampleo aquí, sampleo que si yo solo muestreo, si solo voy a mirar la línea colorada
en estos puntos, no puedo distinguir la línea colorada de la línea azul. Si yo tengo un terremoto que tiene frecuencia de 50 Hz, pero tomo una medición en la señal cada 0,2 segundos, cada 0,1 segundos, cualquier cosa más que 10 Hz, que son 10 veces por segundo, no la voy a ver. Esto es lo que se ve con este gráfico. Yo puedo tener una señal muy compleja, la que estoy viendo ahí arriba, que puede tener una onda base, una segunda onda y más o menos frecuencias superpuestas. Pero si la distancia temporal en la que yo mido, o sea, tiempo, lapso entre una y otra medición de la aceleración, es más grande que la frecuencia que quiero medir, pierdo contenido de la aceleración sísmica, pierdo señal simplemente porque estoy midiendo demasiado alejado. Entonces, yo tengo este terremoto, pero si soy vago y mido acá y digo, bueno, voy a medir cada 0,2 segundos, a ver, tac, 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 tac. Si justo era un terremoto que tenía 0,2 segundos de semiperíodo, medir cada 0,2 segundos es medir 0,0000, o sea, no hay terremoto, me lo perdí. O puedo empezar un poquito más grande y midiendo exactamente la misma distancia, puedo estar viendo esto. O puedo empezar aquí, aquí, perdón, este no lo hubiera visto, aquí, 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 y ahora estaría viendo esto. Cada cuánto mido, controla lo que obtengo. Y eso es solamente la digitalización, el convertir una señal análoga continua en una señal sampleada cada tantos puntos y controla. Entonces, para una presa cuyas frecuencias hasta 10, 20 y hasta 30 Hz son importantes, el terremoto tiene que ir con 0.02 segundos, que significan 50 Hz o mejor. Mejor puede no hacer falta, pero menos no. ¿Cómo se hace la integración? La integración en el tiempo es diferencias finitas. El método de integración clásico es el método de Newmark, en lo que tengo diferencias centradas en función del delta de t, y esto tiene, para poder ser integrado, tiene unas ciertas constantes que son las que convierten la integración de explícita a implícita a semi-implícita y le ponen pesos relativos, y los requerimientos de esto, que es pura diferencias finitas, eran esto para beta, esto para alfa, y típicamente el sistema equilibrado es beta 0,50 y alfa 0,25, o sea, un medio de la aceleración del tiempo n más un medio en n más 1 dividido delta t más la velocidad del tiempo n es la velocidad n más 1. Esta es una integración equilibrada en velocidades en diferencias finitas. Esto alfa y beta no tienen los parámetros alfa y beta de Newmark que vamos a ver más adelante cuando hablemos de amortiguamiento. Esto es un método de integración temporal. Aquí estamos otra vez con el paso de cálculo, pero acá estamos hablando, por lo menos lo que funcionaba cuando yo hice esta filmina, y creo que todavía es así, cómo influye el paso de cálculo en cuánto tarda en correr en un modelo numérico. Entonces, si nosotros tenemos una señal que es la azul, y a esa señal azul tiene un dato cada 0.1 segundos, y nosotros en el modelo numérico le damos como incremento de tiempo al taxis 0.1 segundos, va a leer este dato, después va a leer este dato directamente, después va a leer este dato. Pero si nosotros tenemos señal cada 0.1 segundos, y al Plaxis le damos cada 0,15 segundos, va a leer este dato, va a leer este y este, va a interpolar y llegar acá, va a leer este dato, va a leer este y este, va a interpolar a este punto, va a llegar este dato, va a leer este y este, interpolar a este punto y así va. Esto tarda muchísimo más y es mucho menos preciso. Noten que lo que va a llegar a vuestra presa es la línea colorada. La azul no existe. Los datos estos azules
son los datos que le damos de entrada al programa, pero si le imponemos que haga un paso de cálculo cada un delta t distinto que el azul, va a haber una distorsión de la señal. La señal que realmente ve el modelo es la que tiene el incremento delta t que le ponemos como dato de entrada, no el delta t que viene. Si queremos que vaya rápido y bien, pongamos un delta t que corresponda a el dato de entrada del terremoto. Pero si el terremoto tiene demasiados datos, por ejemplo, un terremoto que tenga 0.001 segundos, no vamos a hacer un paso de cálculo cada milésima de segundo, no tiene sentido porque nuestra presa, que tiene periodos propios de 1, 2, 3 segundos, no ve una vibración que tiene una frecuencia que ya sería audible. Entonces puede pasar que estemos interpolando, como estamos interpolando acá abajo, que estemos interpolando en la señal y todas estas no la miremos. Pero nuestra inteligencia tiene que alcanzarnos para que la distancia en la que estamos haciendo los pasos de cálculo, en este caso 0,1 segundos, sea múltiplo exacto de la frecuencia de sampleo. Entonces, si yo tengo una frecuencia de sampleo de 0,1, como eso ya es mucho, uso 0,1. Si tengo una frecuencia de sampleo de 0,025, como se ve en ese gráfico, o sea, 4 puntos entre 0 y 0,1, y me parece mucho, utilizo 2 por 0,025 o 3 por 0,025 o 4 por 0,025, pero ninguna otra cosa, ¿eh? No vamos a usar 3,2 por 0,025, porque cualquier cosa que usemos que no sea que llegue justo a un punto, justo a un punto, justo a un punto, justo a un punto, obliga al software a ir al punto que sigue, ir al punto anterior, calcular la interpolación y parar. Y esto reduce la velocidad, o la reducía hace 4 años 10 veces más lento, por el simple hecho de que nosotros estamos tomando intervalos de tiempo que piden un instante de evaluación que no coincide exactamente con un punto de entrada del registro sísmico. Bien, otro tema es el de la convolución de la señal sísmica. Nosotros, el terremoto que va a llegarnos, está medido por algún acelerómetro en superficie, ojalá que en algún afloramiento rocoso, pero podría no ser. Pero el terremoto que tenemos que poner nosotros en nuestro modelo va en la base de la malla. Y el terremoto que va en la base de la malla es bien distinto que el terremoto que está en superficie. Entonces, el análisis, el procedimiento por el cual tomamos la señal en superficie y lo llevamos a la base de la malla se llama convolución, de manera que cuando sacudimos acá la base de la malla, si venimos a ver qué se ve en superficie, ojalá logremos ver el terremoto que teníamos originalmente. ¿Cómo se valida esta convolución? Bueno, lo primero, vamos a ver cómo funciona el programa de elementos finitos que estamos usando. Y aquí lo que vemos es, para un material elástico lineal, esta convolución tiene solución analítica. Así que si yo tengo la señal en superficie, hago la cuenta que me permite decir qué señal tengo que poner en la base de una malla que tenga esta altura para volver a tener en superficie la señal original. Y lo que ven en el gráfico acá es superpuesto la señal de la base y la señal de la superficie para un material elástico lineal. No hay amplificación entre base y superficie, lo que va acá es lo que va acá. Pero después queremos ver cómo andan, esto es puramente analítico, ¿no? Ahora queremos ver cómo anda la distribución de aceleraciones con condiciones de borde. Acá estamos sacudiendo y tenemos que lograr que estas condiciones de borde no nos metan ruido al sistema. Y acá están viendo la distribución de aceleraciones con la vertical, solución numérica, solución analítica con un material elástico lineal. Pero ya esto ya incluye el efecto de la
como es de la malla. O sea, acá se ve muy chiquito, pero acá hay una malla muy finita sobre la que estamos propagando. Material elástico lineal, pero solución numérica. Numérica versus analítica se las ven muy parecidas. Y ahora tenemos qué pasa si tenemos capas con diferentes rigideces. Entonces ahora sacudimos acá abajo y entre base y superficie ya vemos que se ven muy diferentes. La base azul es la que tenemos, es la señal que entra aquí. En superficie, en colorado, es lo que observamos acá arriba. La señal en la base aquí está en puntito colorado, la señal en superficie tiene una enorme amplificación. Si comparamos superficie libre contra base, solución analítica, vemos una respuesta totalmente diferente. Se modifica el contenido de frecuencias, así que cuidado. Cuando estamos haciendo un análisis sísmico, la señal que va en la base no es exactamente la que iba la que midió el sismógrafo. La que midió el sismógrafo está medida en superficie, en roca. Nosotros vamos a ir a la base del modelo, que también va a estar roca, pero después va a venir subiendo, va a pasar por el aluvión que está abajo de la presa y va a llegar a la base de la presa modificada. Tenemos que modificar la señal que entra el terremoto para que a la base de la presa llegue la señal correcta. Ese no es un tema completamente trivial, pero se puede hacer por calibración numérica como lo que acabo de mostrar. O sea, la primera cosa que uno hace es calcula su terremoto, qué hubiera dado si no hubiéramos construido la presa, qué hubiera dado sobre el valle sin la presa, a ver si es lo mismo que midió el sismógrafo. Vamos ahora a hablar de amortiguamiento. Porque en estos problemas dinámicos, el hecho de que tengamos disipación de energía por la acción dinámica es central al comportamiento del problema. Entonces, veamos los tipos de amortiguamiento que podemos tener. Podemos tener amortiguamiento por radiación, cuando uno tiene una fuerte puntual que genera una excitación dinámica. A medida que uno se aleja, el volumen de suelo sobre el cual esta fuente dinámica está actuando, a medida que uno se aleja y el radio es mayor, es mucho más grande el volumen de suelo, de manera que lo que llega aquí es mucho menos que lo que hay acá, porque una parte fue para aquí, otra parte fue para allá, otra parte fue para abajo. Además, tengo una caída entre la señal que introduzco acá y lo que percibo lejos, viscosa, porque acá hay disipación de energía puramente viscosa. El término C por X punto es distinto de cero, sea que nosotros lo consideremos o no. Y por último tengo el amortiguamiento histerético, en el cual el medio continuo disipa energía en función de la amplitud de la deformación, no de la velocidad de deformación. Entonces, vamos a ver, yo tengo un punto en el que hay una señal. Si estoy lejos, llega menos, simplemente por la geometría del problema. Yo en este punto tengo la señal, a medida que se avanza, C por X punto, acá hay una velocidad con la que avanza, esta velocidad es X punto, y el término viscoso hace que se pierda energía en viscosidad. Y además tengo este punto, que lo excito acá, y pasa a través de un material que tiene esta curva tensión-deformación. Y el área dentro de esta curva disipa energía. Pero esa área depende de tan grande es la amplitud de la tensión, pero no de la velocidad. A 1 Hz es esto y a 100 Hz es lo mismo. Entonces no es un término que dependa de la velocidad, sino es un término que depende de la amplitud. Son cosas completamente distintas y hay que poder calibrar cuál de todos estos elementos está influyendo en nuestro problema. ¿Dejo? Tenemos una pregunta del tema anterior, que nos preguntan, ¿el intervalo de tiempo que toma registros los acelerómetros pueden ser de 0,0005 segundos o 0,01 segundos? ¿Cuál registro sería lo mejor para definir en el análisis dinámico, ya que no podríamos tomar mucho tiempo en el programa Praxis? Bueno, lo vamos a hacer con detalle más adelante. Vas a tomar tu presa y le vas a calcular el periodo fundamental.
aproximadamente 2,61H sobre B sub S. Vas a calcular tu presa el periodo fundamental. Con ese periodo fundamental vas a saber cuáles son las frecuencias que domina. 10 veces esa, bueno, ya con eso será suficiente. Típicamente 0.01 o 0.02 segundos son tolerables. 0.01 está muy bien. Menos no es necesario para presas grandes. Si esto fuera un molino triturador de cemento o una máquina o un turbogrupo trabajando a 50 Hz, sería otra cosa. Estamos hablando de cómo lo aplicamos a presa, ¿verdad? Este es ¿cómo es? El rango 0.01 segundos, 0.02 segundos, ya son valores razonables de intervalos de sampleo. Igual esto lo vamos a ver más adelante. Excelente. Bueno, amortiguamiento por radiación. Aquí tengo la ecuación de equilibrio de propagación de ondas en medio elástico infinito. ¡Ay, qué horror! No quieren vivirla. Y entonces tengo desplazamiento radial en función de la distancia de propagación, y ese desplazamiento radial es además función de la frecuencia. Incluso si yo salgo con una señal, por supuesto puramente sincrónica, la velocidad de propagación es función de la frecuencia, por lo cual a una cierta distancia los puntos que tenían que estar uno arriba del otro empiezan a desfasar. Todo esto genera amortiguamiento por radiación. La señal se achica y el contenido de frecuencias cambia a medida que me alejo de la fuente. Esto nos sirve cuando tenemos un problema. Esto es útil solamente a nosotros cuando tenemos un problema en que la fuente de dinámicas internas, si estamos modelando una máquina que está vibrando, si estamos modelando un tren que está pasando, ahí el terreno es semi-infinito, el modelo en cambio es una región finita limitada por los bordes de la malla, las ondas están generadas por alguna carga adentro del modelo y tengo que lograr poner en los bordes de malla un sistema de condiciones de borde que nos permita que la señal abandone la malla de una manera elegante. Yo tengo esta mi malla de elementos finitos y acá tengo esta fuerza, y esta fuerza hace así. ¿Qué es lo que pasa en el terreno real? La señal va y se nos va. ¿Qué es lo que pasa en la malla de elementos finitos? La señal va, choca, vuelve, choca, vuelve. Ustedes no quieren esto, ¿eh? Entonces hay que poner una condición de borde que mientras mantenga quieta la parte estática, que no produzca deformaciones, desplazamientos estáticos, permita que la onda llegue y se vaya. Y eso no es tan trivial como parece, como se dice. Bueno, una solución son los bordes viscosos absorbentes. Los bordes viscosos absorbentes es una condición de borde en el cual tenemos una onda, cuando llega una onda de presión, responde no con un desplazamiento igual a cero, sino con una tensión normal que es proporcional a un coeficiente C sub 1 por la densidad, por la velocidad de propagación, por la velocidad normal con la velocidad con la que viene la onda. Y con la orden de corte genera una tensión tau que es igual a C sub 2, otro coeficiente, por ρ, por la velocidad de propagación de ondas de corte, por la velocidad tangencial. Y acá miren el resultado, esto está sacado del manual de Plaxis. Yo pongo acá un pulso y el pulso hace que la señal baje, vibre, vuelva, vibre. En el otro, la señal baja, vibra y no vuelve nunca más. Un borde fijo genera una señal que entra y rebota, y esto no lo queremos. Cuando estamos introduciendo una señal acá, esta tiene que bajar, llegar a la base del modelo e irse. Entonces, si llega, baja, pasa el tiempo y lo vuelvo a ver arriba, algo anduvo mal. Se estuvo moviendo por acá adentro y volvió a rebotar. Yo lo que necesito es que venga, baje,
se nos pierda acá y nunca volver a verla acá arriba. Esto se logra con bordes absorbentes y los van a encontrar como una opción de condición de borde que van a tener que ponerle a los bordes de su malla cuando estemos haciendo el análisis dinámico. Para análisis estático todo esto no interesa. Esto es bastante, cuando es el fondo de la malla, la onda lejía vertical anda bien. Hasta 60 grados informan, yo no lo verifiqué, informa que todavía es razonablemente preciso. Si yo tengo una malla que tiene un borde curvo, hay ángulos para los cuales el método no funciona bien. El problema de esto es que convierte una condición de borde cinemática como desplazamiento horizontal igual a 0 en una condición de borde estática, que es una tensión normal al borde. Y esto puede producirnos deformaciones permanentes, que se nos vaya escurriendo para afuera la presa para onda de baja frecuencia o cargas estáticas. Que voy para atrás, que sí que si yo tengo, necesito esto, si yo tengo una carga aplicada acá y esa carga dinámica genera aquí ondas que viajan, yo quiero que la onda se vaya, pero yo no quiero que todo esto se derrame como una manteca blanda, ¿verdad? Quisiera que las condiciones de borde estática se mantengan y que la parte dinámica viaje para afuera. Esta solución de viscosos absorbentes tiene el problema para cargas estáticas, o sea, si mantenemos ese borde viscoso con cargas estáticas después del análisis dinámico, se nos va a ir reformando lentamente la presa como si fuera de manteca. Acá hay tomado de la validación del manual de Plaxis. Aquí tenemos una carga aplicada en superficie de un material elástico lineal y la carga tiene esta señal. Y lo que se ve en anaranjado es la respuesta aquí. Y lo que se ve en amarillo mucho más chiquitito es la respuesta aquí. Esto es la respuesta dinámica lineal donde se ve el efecto del amortiguamiento radial. Este es un problema de axisimetría. Entonces yo tengo esta carga puesta acá y tengo el amortiguamiento de radiación puesto a la vista. Otro es, tomo esta presa puramente elástica lineal, le aplico una fuerza durante un cierto periodo y después apago la fuerza mágicamente y dejo al triángulo este vibrando. Este triángulo vibrando va a generar esta señal. Acá dicen 2D y 3D porque esto está tomado de la base de validación de Plaxis. Y el propio programa nos permite a partir de esta señal hacer un Fourier y determinar la frecuencia dominante. Así que acá yo tengo que la frecuencia dominante de este triangulito de 45 metros de altura es 2,9 Hz, o sea, 0,3 aproximadamente, 0,33 segundos para el primer periodo de esta presa. Les hago acordar, porque quizás no lo recuerden, que en un triángulo elástico el primer periodo, que es el primer cero de Bessel, es 2,61 por la altura sobre la velocidad de propagación, y la velocidad de propagación es la raíz de G sobre ρ, donde ρ es la densidad. ¿Qué pasa cuando la fuente que genera la acción dinámica es externa? O sea, no es que yo tengo una máquina metida dentro de esta estructura, sino que tengo un terremoto que me viene de abajo. Ese terremoto que me viene de abajo genera movimientos horizontales o eventualmente horizontales y verticales en esta base del modelo, pero también lo genera en los dos bordes de los costados. Si yo quisiera modelar un terremoto y pongo esto como un cajón de fierro, y acá pongo nuestra presa, y ahora aquí le pongo el sacudón que va de izquierda a derecha de esta manera, pero esto es infinitamente rígido, entonces este punto se va a mover a izquierda a derecha sincrónicamente, o sea, en el mismo momento que este otro punto, y eso no es lo que pasa en la realidad. En la realidad acá también en el terreno hay una velocidad de propagación y hay una distorsión del terreno, o sea, este punto se mueve para allá, este ni se enteró y este se está moviendo para allá en un determinado instante de tiempo. Otro instante después, este se mueve
para acá, este se mueve para aquí y este para acá, lo que corresponda al comportamiento unidimensional del terreno sin nuestra presa o sin nuestra estructura dentro. Eso es lo que pretende estar graficado acá. Ahora, las ondas sísmicas deben entrar por la base del modelo. Las ondas reflejadas, la que entra acá, rebota aquí, y está bien que rebote, pero cuando vuelve a pasar por aquí se tiene que ir, no tiene que volver a rebotar y pasar por acá y rebotar y pasar, no, nada de eso. Y los bordes izquierdo y derecho tienen que moverse juntos, o sea, así. No puede ser que estén aplaudiendo el borde izquierdo y derecho, se tienen que mover juntos. Y eso se logra con bordes que se llaman de campo libre. Estos modelos simples para bordes laterales, digamos, de campo libre, son una evolución. Lo primero que se intentó fueron los bordes viscosos, que son desarrollados para fuente dinámica interior a la malla. Los bordes izquierdo y derecho hacen lo que sea. Este es el borde derecho, este es el borde izquierdo, cada uno hace lo suyo. Se pueden usar para problemas dinámicos de acción sísmica, pero bueno, no son los mejores. Después están los bordes acoplados, en los que obligamos a que el borde izquierdo y el derecho de una malla se porten igual. Pero esto solo se puede lograr si tenemos la misma cantidad de nodos a izquierda y a derecha y los nodos a la misma cota. En realidad no requiere eso. Podemos forzar obligando una interpolación. Yo puedo tener una malla que tenga acá esta altura, acá tiene 2 nodos y acá tiene 3 nodos, y este nodo se tiene que mover lo mismo que este punto medio. El problema es que, recuerden, que si este tiene 2 nodos, se va a mover como una línea recta, y si este tiene 3 nodos, se va a mover como una línea quebrada. Forzarlo es difícil. ¿Qué es lo que no se puede? Tener una malla en que acá tenga esta altura, y acá tenga otra altura, y forzar que las dos partes se muevan igual, pues simplemente no tienen la misma altura, no hay manera de definir lo que igual quiere decir en ese caso. Y las condiciones de borde libre, que es aplicada para análisis, apta para análisis sísmico, tiene borde inferior y bordes laterales. El borde inferior es el que donde entra la aceleración basal, y como la aceleración basal es algo durísimo, es una condición de borde cinemática, puede generar cualquier cantidad de perturbación numérica en la base del modelo. Y si yo acá estoy diciendo, acá abajo, que U dos puntos es tanto, U punto es tanto y U es tanto, es muy difícil que una onda que suba baje aquí y pueda irse. Para que una onda entre acá, pasee, rebote, baje, y cuando baja se vaya, tiene que ir para abajo y tiene que encontrar una condición de borde de von Neumann, o sea, tiene que tener un sigma n especificado. Si tiene un U igual 0, cuando llegue la onda va a rebotar y va a volver. Y eso está resuelto en Plaxis. Ya no me acuerdo cómo era en Flac, y lo usé hace mucho tiempo en Flac por última vez. Está resuelto en Plaxis, convirtiendo la condición de borde de base de Dirichlet al von Neumann, poniendo fuerzas en la base compatibles con esta aceleración. O sea, se produce la aceleración en esta base imponiendo fuerzas horizontales y verticales que la imponen. Y después, acá hay un elemento 1D que representa todo el resto del planeta y que está forzado, no está forzado, recibe las mismas fuerzas que el resto de la malla, y es cómo se comportaría este material si no tuviera puesta la presa encima. Entonces, si yo tengo este material que tiene capas, las mismas capas están en esta condición de borde, y lo que haga este material, sin presa, todavía no hay presa, lo que haga este material también lo va a hacer esto. Así que cuando nosotros le ponemos un terremoto a un cuadradito de suelo, las condiciones de borde incluyen una columnita de elementos finitos que nosotros no vemos y que convierten la condición U sub x igual 0 en una fuerza horizontal que mantiene el U sub x igual 0, pero si tengo una aceleración en el pie, estas fuerzas horizontales hacen que lo que baile acá es muy parecido a lo que baile el borde.
Guarda con esto. Estas bordes laterales, que es una columna 1D con las mismas propiedades, o sea, copia las propiedades del material que tiene al lado, resuelve el problema de campo libre, pero hay que hacerlo con cuidado. En Plaxis hay que insertar interfaces verticales en los bordes izquierdo-derecho de la malla. Hay que ponerle interfaces. Es un problema del cómo está programado. Hay que agregar acá una interfaz. Si no la agregan, no va a andar. No va a funcionar. Nos pasó, no andaba, hasta que nos dimos cuenta está en grisecito, en un pedacito de manual. No sé si sigue valiendo hoy. Esto era algo que nos hizo parir, creo que para Frida, así que esto creo que fue en 2015, no estoy seguro. Bien, entonces, este es el elemento infinito unidimensional que hay izquierda y derecha y que se llama condición de borde free field de campo libre en Plaxis. Vamos a ver eso y con horror por todo lo que estamos aprendiendo a la vez, vamos a ver si es cierto. Porque si hay algo que nos distingue a los que hacemos bien las cosas, y yo estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible, es que no le creemos a un manual que viene impreso con un software. Entonces, validamos. Entonces, comparamos. ¿Qué respuesta? Esta es una presa de núcleo. ¿Qué respuestas nos da un modelo con un cierto terremoto si le ponemos bordes viscosos y si le ponemos bordes de campo libre? Para los mismos parámetros de C1 y C2, acá tengo C1 y C2, C1 y C2 distintos, alfa y beta de Newmark, que todavía no lo expliqué, amortiguamiento de Newmark no lo expliqué, diferentes, así que tengo borde viscoso o borde de campo libre, coeficiente C1 y C2, los dos iguales, distintos, y amortiguamiento viscoso, uno, el mismo y otro, este es otro amortiguamiento viscoso, y vemos, y el asentamiento de la presa es 19,4, 11,1, 9,2, 25,2, 9,1 y 7,1. ¿Qué dije? Que si pongo C1 y C2 igual a 1, como recomienda el manual de Plaxis, y bordes de campo libre, este punto da un asentamiento vertical de 25 metros. Si uso bordes viscosos, no estoy hablando de borde viscoso acá adentro, estoy hablando del borde que está acá. Este bordecito que está acá lejos, si le pongo borde viscoso acá lejos, la malla esta sigue así. Si le pongo aquí abajo el borde viscoso, voy a cambiar color porque este color no, rojo, azul sobre azul. Si acá le pongo bordes viscosos, se me mueve 19,4. Y si le pongo borde de campo libre, se mueve 25,2. Y si le pongo borde de campo libre, pero no le hago caso a los valores C1 y C2 y le pongo C2 0,25, ahora se mueve 7,1. Así que, muchachos, escuchan, las condiciones de borde dinámico hay que estudiarlas con mucho cuidado, porque pueden dar para la misma malla, para la misma presa, con la misma cantidad de elementos, cualquier cosa entre 25 metros y 7. Esto es campo libre. Lo que cambia entre uno y otro es coeficiente C1 y C2 y los parámetros de amortiguamiento viscoso del material. Es un poco aterrorizador, ¿verdad? Y así debemos considerarlo. Alejo. Sí. Alejo. Escucho. Sergio se disculpa por preguntar tarde, pero estuvo con problemas de conexión. Se quedó con una duda de si tengo un sitio donde no se conoce la profundidad de la roca por estar posiblemente a una gran profundidad. ¿Cómo se puede realizar la convolución para llevar la onda a la base del modelo? Creo que no podés. En realidad, si vos si conocés bien cuánto tenés de fundación, toda la parte que te interesa, uno puede asumir que a partir de una cierta profundidad para abajo, el material va a tener un comportamiento elástico lineal y la rigidez creciente con la profundidad como crece como es en todos los suelos, con un cierto exponente M05. Eso lo puedes hacer. Pero el terremoto que te van a dar como dato de entrada, seguramente es de un sismógrafo que está apoyado en un outcrop, en roca.
Si el terremoto está apoyado en el mismo lugar donde vas a hacer la presa, no te la salvaste, ¿no? Porque ya el terremoto, la señal ya tiene todo el problema del suelo metido, tienes que ir para abajo y volver. Pero si vos tenés un terremoto determinado en el centro o en el infiernillo, alguna de estas, en roca, y lo querés usar en tu presa, tenés que bajar por roca, pero subir por el aluvión. Y si el aluvión tiene mucho espesor y no tenés los datos, está medio perdido, ¿eh? Tenés que tener alguna manera de estimar dónde tenés la capa de roca. Nunca me pasó. Nunca vi de... Bueno, si seguimos hablando de presas, ¿no? Nunca vi por una presa en lugar donde estemos tanto aluvión abajo que ni sepamos dónde está la roca. Pero bueno, es una muy buena pregunta. No tengo una mejor respuesta que lo que acabo de decir. Igual quiero seguir torturándolos con esto. Sí, escucho. ¿Puedo hacer una pregunta así relacionada con esto, el tema de las condiciones de borde? Sí, Y claro. por casualidad tenés un análisis de sensibilidades y seguís agrandando la malla, ¿qué pasa y cuál sería un valor más real? Porque asumo Sí, que si tu malla, o sea, si el borde está muy, muy, muy lejos, tiene que tender a ser lo mismo. mirá, si buscas en nuestro historial vas a encontrar mallas así. Y todavía se ven las cosas. Hay cosas horribles que van rebotando, son muy desagradables. Lo que está controlando acá es el C1 y C2 de esta base, y que rebota o no rebota, es eso lo que está controlando. Lo que creo que es importante es que la malla sea bien profunda. Esto sí. Pero, digamos, si, no son los bordes de afuera los únicos que hacen daño, ¿eh? Es el de abajo. Y tenemos un montón de ejercicios al respecto. Notá la malla que estoy mostrando en la pantalla, qué peticita, qué cerquita del el horizontal, ¿no? Sí, yo asumía que esto seguía para abajo. Sí, sigue para abajo. Pero vos no lo sabés. Pero tengo que buscar la malla y ponerla entera para que sepa que estamos hablando. Pero esto vale para, digamos, como ejercicio, vale para... ¿cómo es? Para ver que el problema existe. Esto era Frida con cara central. Después voy a buscar la malla de Frida con núcleo de asfalto. Esto es núcleo vertical de asfalto. Y bueno, jugamos con ella. Pero todavía tengo más daño para hacer. Los factores C1 y C2 controlan las deformaciones porque controlan las fuerzas absorbidas por los bordes viscosos y las fuerzas introducidas por el sismo en la base. El amortiguamiento de Rayleigh tiene poco impacto de asentamiento. Los amortiguadores inferiores absorben la mitad de las tensiones introducidas, con lo que las reacciones deben duplicarse para introducir el sismo correctamente. Plaxis lo hace automáticamente, pero FLAC no, así que un lindo tango que hay que bailar para hacer que FLAC ponga la señal correcta en la base, o por lo menos tengo que estudiar mejor cómo hacer que lo haga. Acá hay una maldad, y es el valor de C2, cómo funciona unidimensional versus Plaxis, esto hecho en MATLAB, y digamos, vamos a creer que está en la versión 1D hecha en MATLAB, la vamos a poner por exacto, es una convolución, y entonces tenés superpuestas en colorado la señal que debió haber sido, y en azul la que te informa Plaxis para C2 igual 1, y para C2 igual 0,25. Con C2 igual 0,25 perdés un poquitito del PGA. El pico más grande que te informa Plaxis es más chico que el pico más grande que sale de la solución analítica, pero en la solución analítica tenés dos pulsos significativos, déjenme hacer la raya para que se entienda, pulsos que producen fluencia. En la solución analítica 1 y 2. Es la solución de Plaxis 1, 2, 3. Y si repito acá, en la solución analítica la nada misma, en la Plaxis 2 y bien grande. Necesito que vean que las ordenadas no son iguales, ¿no? Muchachos, esto no está bien resuelto. No digo por Plaxis. La solución numérica de este problema no es tan simple, y es por eso que el análisis dinámico de presas de materiales sueltos está muy lejos de ser algo trivial o algo que uno entra, hace clic, clic y saca un resultado del que puede creer. Ustedes son 10, van a sacar con la misma presa prácticamente los mismos materiales y probablemente mallas muy parecidas,
van a sacar 10 resultados, y uno de los objetivos de esto, después compararlos, y que todos aprendamos el rango de lo que nos puede llegar a pasar. Alguno probará con condición de borde free fill, otro probará con viscosas, o elegirán, o cosas por el estilo, y vamos a ver qué resultados obtenemos todos juntos. Entonces, ¿qué registro sísmico debo poner en una base, en una condición de borde de base compliant? O sea, que convierte las condiciones de borde de Dirichlet en desplazamientos en von Neumann en tensiones con un borde que es no absorbente. Entonces, si yo tengo un borde no absorbente, tengo que poner la señal sísmica completa de convolucionar a la base del modelo. Si mi borde impone desplazamientos, deconvoluciono la señal y la pongo acá abajo. Pero si el borde es absorbente, entonces no tengo que poner toda la señal, sino la mitad, porque la señal que mido es mitad que sube, mitad que baja. Entonces simplemente tomo la señal y la multiplico por 0,5. Y con multiplicar la señal con 0,5 logro que arriba se produzca, entro con la señal con 0,5 que sube, en el momento que rebota se duplica y al duplicarse reproduce la señal original. Acá tienen los clics que hacemos para que la cosa funcione. Noten, desplazamiento en X prescripto, desplazamiento en Y fijado, distribución uniforme, todas estas cosas puestas aquí, la señal completa. Y si no, arranco border en X min, viscoso, en Y, bondere X en min, viscoso, en más viscoso, o sea, no free fill, sino viscosos a los dos costados, Y min, base, la que se usa para terremotos, base compliant, arriba nada, y aquí C1 y C2 igual a 1, con la señal en la base del modelo, es lo que mejor nos funciona hasta ahora. Terremoto escalado, salida de Plaxis puestas una arriba de la otra, muy bien. Con esto hemos llegado a ver qué es lo que pasa con el terremoto dentro de la malla, pero todavía nos falta el material. Y ahora nos metemos con el material. ¿Se acuerdan que M por X2 puntos más C por X puntos más K por X es la fuerza de T? Ahora, cuando esto se convierte en un problema de muchos nodos y muchos puntos de Gauss, tenemos la matriz de masa por el vector de aceleración más la matriz de viscosidad por el vector de velocidad más la matriz de rigidez por el vector de desplazamiento igual al vector de fuerza en función del tiempo. Y aquí tengo el amortiguamiento material que depende de la velocidad de la carga, va a parar aquí. Y esta matriz, si fuera un punto de Gauss, ese chico, podríamos hablar de una viscosidad crítica, que es la que hace que esas cosas dejen de oscilar. Para coeficientes de viscosidad menores que el 0, esto oscila con amplitud constante. Para un valor menor que el crítico, oscila con amplitud decreciente. Para el valor crítico cae así. Y si tiene una viscosidad mayor que el coeficiente de viscosidad crítico, cae lentamente, es muy viscoso. Entonces, aquí tenemos por radiación de los bordes y viscoso por el material juntos, tenemos así como se achica la señal. ¿Se acuerdan que teníamos la solución con el amortiguamiento de radiación pura y acá nos aparece la contribución del amortiguamiento viscoso, de manera que si una señal en cero, teniendo una cierta amplitud, un infinito para una carga puntual en cero, a medida que te vas alejando va a tener un amortiguamiento, es una reducción que es cada vez más importante a medida que te alejas, solo por el efecto de radiación, o sea, aquí es solo por la distancia geométrica, y esto es cuando sumas el amortiguamiento viscoso. Ahora ocurre que el amortiguamiento, voy para atrás, el amortiguamiento viscoso requiere que tomemos esta matriz de términos de viscosidad y la calibremos, y no tenemos ninguna manera práctica de calibrarla. Existe este procedimiento de Rayleigh, que es rana, que es piola, que es astuto, queda por saber hasta qué punto es exacto, no lo es mucho,
Pero se basa en esto. Para resolver el problema estático, K por U igual F, lo que nosotros hacemos es invertir la matriz de rigidez y sacamos que U es igual a K a la menos 1 por F. Eso lo tenemos que hacer siempre. No hay nadie que nos salve de invertir la matriz de rigidez en cada paso. Si es que tenemos que la rigidez es no lineal, K es función de U, entonces esto hay que hacerlo iterativamente. Ya lo vimos, clase 1 del curso 1. Si nosotros tenemos un triángulo que es un elemento finito que tenga, por ejemplo, 3 nodos y tiene su masa, podemos un poco alegremente agarrar un tercio de la masa y asignársela a este punto, agarrar un tercio de la masa y asignársela a este nodo, y agarrar el otro tercio de la masa y asignársela a este nodo, lo que se llama lumpear, hacer que la matriz de masa, la masa que se asocia a un nodo, sea solamente el área que contribuye de los diferentes elementos. ¿Qué significa eso? Que la matriz de masa para el nodo 1 tiene una cierta masa, 1, 10, lo que sea. Para el nodo 2 capaz que tiene 20, pero no existe el término M, I, J con I distintos de J, porque si hacemos las cosas mal, o sea, si hacemos calculamos la matriz de masa de esta manera que no tiene mucho error, no existe valor de masa a que hay que poner al nodo 2 por la masa que hay alrededor del nodo 1. No es la manera correcta de hacer las cosas, pero se puede. Entonces, es posible rápidamente calcular una matriz de masa que sea diagonal. Y si este término vale 10 y yo le invierto, y esto vale simplemente 1 sobre 10 y también es diagonal. O sea que invertir una matriz diagonal es invertir todos los términos de la diagonal, es una inversión instantánea. Invertir la matriz de masa, si la C es diagonal, es instantáneo. Todos los números se saca la inversa de la diagonal y se obtuvo la matriz invertida. Invertir la matriz de rigidez es un verdadero problema, pero igual hay que hacerlo. Si es estático o dinámico, hay que hacerlo siempre. Pero ahora nos aparece esta matriz que no podemos calibrar, que no sabemos qué pinta tiene y que además la vamos a tener que invertir también, porque sí hay efectos de viscosidad cruzados. O sea, otra matriz más para invertir que además no la podemos calibrar. ¿Qué hace el método de Rayleigh? Bueno, el método de Rayleigh hace esta trampa. Dice, C es una constante por M más otra constante por K. No puede ser, simplemente no puede ser. Bueno, no importa. Estamos asumiendo que es esto y veremos qué valores de alfa y beta hay que poner para que la cosa no dé muy mal. Pero ¿por qué defino a C como una constante por M más una constante por K? Porque entonces C a la menos 1 se calcula trivialmente a partir de M a la menos 1 y de K a la menos 1. No agrega costo computacional definir a C como alfa por M para beta por K, más beta por K, porque M no tiene costo computacional de inversión y K, que sí tiene costo, ya lo habíamos pagado porque lo necesitamos para resolver el problema estático. Entonces, con esta forma, uno puede calcular el coeficiente de amortiguamiento que resulta función de la frecuencia y puede calibrar el amortiguamiento que uno desea con lo que determina los parámetros alfa y beta necesarios para alcanzar el coeficiente de amortiguamiento que uno desea. Por ejemplo, en este caso, más o menos si uno quiere tener un amortiguamiento del orden de 3% entre acá y acá, hay que elegir los alfa y beta que permiten eso. Alfa determina mayor amortiguamiento con mayor frecuencia. Beta determina mayor amortiguamiento con menor frecuencia, y la curva de amortiguamiento con la frecuencia usando alfa y beta es la línea colorada que acabo de marcar. Ahora puedo ir para atrás. Entonces yo pongo este puntito acá y este puntito acá. Ahora que dejé los puntitos, voy para atrás. Un momento que esté así ordenado. No pensé que tenía este problema de desorden. Estos son alfa y beta.
Y estos son los puntitos para tener un amortiguamiento de 0,5 o una cosa así, o de 1%, tratando de tener el mismo 1% de amortiguamiento en todos los casos. Miren el impacto sobre el... Acá tenemos, mismo según IC2, mismos bordes. Lo que cambia aquí es de 0,052 a 0,025 y beta de 2,6 por 10 a la menos 4 a 2,6 por 10 a la menos 3, para tener el mismo amortiguamiento de 1%, pero en vez de tenerlo en un rango de frecuencias, tenerlo en otro rango de frecuencias un poco diferentes. Y eso nos cambia de 11,1 a 9,2 metros el asentamiento acá arriba y de 9,1 a 7,1 el asentamiento abajo. No es poco, ¿eh? No es una diferencia menor. Bien. Déjenme volver allá. Y esto es la formulación de Rayleigh para el amortiguamiento viscoso. Acuérdense, radiación, viscoso y me falta el histerético. El amortiguamiento histerético, que depende del material, les hago acordar, depende de la amplitud de la distorsión, no de la velocidad de la distorsión. El amortiguamiento histerético es un fenómeno elastoplástico, no viscoplástico, independiente de la velocidad de carga. Es el área bajo el ciclo cerrado dividido el área del triángulo. Es el área, aquí con estos puntitos, dividido por el área del triángulo. Y acá tengo el coeficiente de amortiguamiento en función de la amplitud para algunos ensayos experimentales y el coeficiente de amortiguamiento en función de cómo cae G secante sobre G inicial. También este es el rango en que lo pueden encontrar. Pero este es el amortiguamiento histerético y todos existen a la vez, ¿eh? El de radiación, el viscoso y el histerético. Acá tienen rango de amortiguamientos para gravas y enrocados en función de la amplitud, rangos de amortiguamiento histerético para gravas y enrocados en función de la amplitud de la deformación de corte cíclica, el grado de amortiguamiento, y pueden ver que son grados de amortiguamiento importantes, ¿no? Noten primero que para muy pequeñas amplitudes, igual el amortiguamiento nunca es cero. Siempre hay un 0,5 a 1% de amortiguamiento que existe, aunque la amplitud sea muy, muy baja. Y eso tenemos que tratar de capturarlo en nuestra calibración. Entonces, ¿cuándo usamos cada tipo de amortiguamiento? El de radiación lo usamos siempre. Es un simple problema geométrico y no hay nada que hacer con él. El amortiguamiento viscoso lo tenemos que usar y tiene que ser grande cuando el modelo constitutivo tiene descarga puramente elástica. Morcullo, Hecky-Brown, Hardening Soil Model, Soft Soil Model, todos estos en descarga son puramente elásticos. Pero el HS Small, si se acuerdan, tiene este comportamiento y forma un ciclo, de manera que cuando usamos HS Small, el amortiguamiento viscoso que hay que usar es muchísimo más pequeño, y de eso voy a hablar por separado ahora. La última filmina, voy a mover la filmina e instantáneamente miren la figura que se va a mover abajo de todo. Después miren la figura del medio y después la de arriba. Va. Para atrás. Abajo tengo un borde. ¿Qué le pasa? Abajo tengo los de fronteras absorbentes. Entonces, para aquí, acá. Lo voy a prender. ¡Boom! Bastante bruto, ¿no? Van juntos. Dale, estoy haciendo clic. Otra vez. Va. Y eso es todo lo que se mueve. Sigue pasando el tiempo, pero básicamente no pasa nada. En el medio tengo el amortiguamiento de Rayleigh, o sea, el material, le pego el sacudón y ahora son los coeficientes alfa y beta los que van a hacer que esta cosa se quede quieta con el tiempo. Así que ahí viene. Imaginen la presa bailando ahí arriba mientras este material disipa despacito hasta que en algún momento se queda quieto.
Se quedó, ahí terminó la movie, todavía sí va a mover un poquitito más. Y el de arriba no tiene amortiguamiento. No lo olvide, ¿eh? Imagínense la presa aquella, que la seguimos sacudiendo y sacudiendo y sacudiendo y sacudiendo, pues sí, vamos a derramar absolutamente todo. Y aquí quedó así, porque terminé la película nada más, pero esto iba a seguir bailando para siempre. Problema numérico no tiene ningún problema con seguir bailando para siempre. Esta es la última filmina para hablar sobre amortiguamiento para problemas dinámicos y necesito saber si consultas. Sí, hay una pregunta acá de entre borde libre y viscoso, sin observar los resultados, ¿es posible indicar de ambos cuál sería el comportamiento aproximado o real? ¿Entre borde libre y qué? Viscoso. ¿Dijiste coso? Viscoso. Ah, viscoso. Entre borde libre y viscoso. Ah, no, no de borde libre, estás diciendo de campo libre. O sea, esa condición de borde que hace que el borde se mueve como si hubiera movido una columna 1D en el terreno. Para los terremotos, si en la base pones la condición de borde que llaman compliant, los bordes viscosos y bordes libres lejos, a los dos funcionan bien. Nosotros terminamos creyéndole más a los viscosos que a los libres en la versión de Frida, pero después más adelante usamos bordes libres más que viscosos. Mauro, ¿estás escuchando? ¿Qué usamos en Meeresburg? O Nacho Cueto, si te acordás. Y si están. ¿Cómo, perdón? ¿Qué usamos en Meeresburg? Usamos al final, ¿eran viscosos los verticales o eran bordes de campo libre? ¿Te lo acordás? Creo que eran viscosos, pero los modelos dinámicos los hizo Nico. Él es el que tendría que tener bien claro eso. ¿Nico está acá? ¿Nico estás? Sí, acá estoy. Sí, eran viscosos, pero. No, perdón, yo no me acuerdo cuál era. ¿Cuál era mal eso de Sudáfrica, no? Sí. Sí, la de Sudáfrica. No, me parece que en Sudáfrica como utilizó Farfield. No, es verdad, como utilizó viscoso. En el que como utilizó Farfield era el de Heganush. Porque si no chorreaba todo Ok. porque si no chorreaba todo el tailing hacia la derecha. Ok. Bueno, Era por simplemente un eso, tema. después lo vamos a... Quizás chorrear sea poco técnico, pero ¿te referís a que había desplazamientos estáticos? Y claro, porque como vos tenés dashboards sobre como el modelo de Heganush tenía el tailing que llegaba hacia el borde, si yo le Claro. ponía dashpots, eso simplemente se iba como si fuera un talud, digamos. Claro. No tiene nada Se que derramaba, frene. se derramaba para afuera de la malla. Claro. Entonces no podés utilizar simplemente bordes viscosos. Claro. Ok. Así que, Bueno, eso. la modelización de los problemas dinámicos, muchachos, no es un 5% más difícil que los problemas estáticos, no, es un poquito más que eso. Y vamos a dedicar 2 clases enteras y esperamos acompañarlos en el proceso de sacar su primera presa. Pero créannos a nosotros, que tenemos 10 o 15 10 o 15 modelos de estos tipos tirados en la espalda, que cada vez estamos calibrando y vemos qué pasa. Y aparecen nuevas filminas en el curso porque cada vez, lo que acabamos de decir de Meeresburg ocurrió el año pasado y lo de Armenia Giganush también ocurrió el año pasado y tuvimos que usar sistemas diferentes y hacer calibraciones diferentes. Estamos en un poquito el borde de lo que podés hacer de una manera más o menos confiable con modelación numérica. ¿Hay más preguntas? Por Está ahora muy no. claro está muy claro que no voy a llegar a hablar de tanques sobre rellenos, pero querría terminar por lo menos con este amortiguamiento histerético. Entiendo que deben estar agotados, pero bueno, hagamos fuerza, muchachos, solamente nos falta esto. Vamos a calibrar HS Small para amortiguamiento histerético. Y entonces, vamos a seleccionar y calibrar un modelo constitutivo. Y acá queremos hacer algo que haga disipación de energía en carga cíclica. Moore-Coulomb, HSM, todos estos, y el Cream Model, tienen descarga
puramente la HS small en el que la rama de descarga y la de recarga no dan igual, o sea, forma un ciclo de histéresis. El ciclo de histéresis que forma no es muy bueno, y de eso vamos a hablar en estas siguientes 13 filminas, pero es lo único que tenemos para, digamos, para tener disipación histerética en ciclos de carga cerrados. Entonces, si vamos a calibrar para problema dinámico y sísmico, lo primero que queremos hacer es reproducir la rigidez inicial al corte para poder propagar la señal por la viga de corte, que es la presa, y reproducir GS sobre G sub 0 para deformaciones en la zona anterior a la falla, porque sabemos que para distorsiones mayores que el 1 por 1000, ya lo que controla es el ángulo de fricción interna, es la deformación por plasticidad. Y después, por supuesto, que calibrar todos los demás parámetros, pero en principio la rigidez inicial del corte y cómo es la curva de histéresis en el rango hasta 10 a la menos 3 es importante para poder propagar señales por dentro de nuestra presa. Recordemos el amortiguamiento histerético de HS small. HS small tiene disipación de energía en carga cíclica porque tenía un término que permitía hacer un overlay elástico no lineal en la curva de descarga, y aunque en realidad el comportamiento de un suelo es el de la línea verde, lo que HS small tiene es descarga con una rigidez que corresponde a muy baja deformación, G sub 0 o E sub 0, y se va inclinando hasta EUR. Pero una vez que llega a EUR, que era el viejo parámetro del modelo HSM, sigue recto. Así que lo mejor que puede hacer HS small es lo que se ve en la línea colorada, que no es lo mismo que lo que se ve en la línea verde. Cuando la superficie del terreno es horizontal, la señal va para acá, entonces esto va para izquierda, derecha, con la misma magnitud, y el HS small anda mal. Pero si la superficie está inclinada, este punto en la curva sigma epsilon ya tiene una tensión estática, y el terremoto lo que hace es descargar y cargar en la y esto está empujado para arriba, entonces significa esto. Y cuando el terremoto empuja para acá es esto: el rango de tensiones para un punto que está sobre el talud de una presa, el rango de tensiones es descarga y carga pero sin cambiar de sentido. Esto significa que esto no está tan brutalmente mal cerca de los taludes. Hagamos un poquito de análisis de cómo se porta el amortiguamiento histerético en HS small. Y todo esto ya lo tienen ustedes porque es lo que le hice hacer a Julián Benito como tesis de grado hace ya 8 años. Entonces, la solución analítica del problema de amortiguamiento está acá escrita, y para diferentes valores de gamma 0,7 en el modelo de Praxis y valores de G sub 0 sobre GUR. GUR es igual a EUR sobre 2, 1 más nu. Para diferentes valores de G sub 0 sobre GUR se obtienen estas curvas de amortiguamiento con la amplificación. ¿Se acuerdan que habíamos mostrado algunas de estas curvas en el módulo anterior, pero experimentales? Esto es la calibración numérica. Cuando alcanza el gamma 0,7 se plancha y se pone horizontal. O sea, viene creciendo, alcanza el gamma 0,7 y se acabó, sigue horizontal. Así funciona el amortiguamiento voy para atrás, el amortiguamiento en HS small. Va amortiguando cada vez más, pero alcanza el gamma 0,7 y a partir de ahí no sigue creciendo, no se pone nunca así de grande. Entonces, una vez que gastó toda esta cantidad de energía, aunque sigas creciendo la cantidad de deformación, ya no amortigua más. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos jugar con los parámetros. Entonces, aquí tenemos el impacto del gamma 0,7. Si vamos tocando el gamma 0,7 de 1 por 10 a la menos 5 a 1 por 10 a la menos 3, vamos corriendo cuánto es la curva en la cual llega a agotar su amortiguamiento. Fíjese que acá logra un amortiguamiento como el 20%, pero ahora van a ver cómo es que logramos este disparate. Bien, esto es lo que nos da HS small, solución analítica. Miren la solución numérica.
Aquí tenemos el resultado de la curva histerética para parámetros razonables, el azul o el bordó, para parámetros razonables de G sub 0 sobre GUR. Y para lograr esto que se ve acá, hay que saltar sobre todo los constraints de Plaxis e imponer G sub 0 sobre GUR 10, que es un valor ridículamente alto, completamente no realista. Pero es lo que necesitamos para tener suficiente área, suficiente disipación histerética si el suelo fuera horizontal, si el modelo fuera terreno horizontal. Como cuando el modelo está en terreno inclinado, está la disipación propia de la plasticidad estática, como Newmark, y esa resuelve el problema. O sea, con HS-Small se puede analizar dinámicamente con alguna decencia una presa, pero no una fundación horizontal, por ejemplo. Acá tienen la comparación para ver cómo funciona, cómo está de bien programado la curva teórica, porque tiene solución analítica, versus la curva de elementos finitos, y efectivamente, con una malla bien hecha, el amortiguamiento numérico real que tiene la implementación de HS-Small coincide con el que debería tener de manera analítica. ¿Cómo se determinan parámetros? Para poder determinar los parámetros de un modelo como HS-Small se tienen que hacer ensayos cíclicos, y un ensayo muy común para esto es el ensayo de columna resonante, en el que una muestra de suelo se somete primero a una tensión de confinamiento y una carga estática vertical, y después, con un imán, se producen torsiones. O sea, el magneto de arriba, el imán, lo que produce es una onda de torsión que genera una tensión. La onda de torsión es así y produce una onda de puro corte de torsión que viaja hacia abajo del modelo. O sea, es como que se mueve temblando en horizontal. Esto se puede hacer para diferentes amplitudes de la torsión y para diferentes cargas verticales y para diferentes confinamientos horizontales. Entonces, la columna resonante básicamente produce un pulso de amplitud creciente, se mide la amplitud inicial, se mide la caída de la amplitud en el tiempo, eso se lleva a dominio de la frecuencia, con lo que se mide la frecuencia natural y el coeficiente de atenuación de amortiguamiento con esta fórmula. Bien. Resultados. Para un problema esto era un botadero en Perú, mandamos las muestras a Texas, a Universidad de Texas A&M, creo que fue, no me acuerdo. Y ahí tenemos los resultados de la curva G sobre G sub 0 y las calibraciones de HS-Small para esos resultados. Y también la curva de amortiguamiento y las calibraciones de HS-Small. Noten que HS-Small da 0 amortiguamiento hasta que empieza a despertarse con 10 a la menos 6. Mientras que todos los ensayos mostraron que aún para 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 de distorsiones de gamma, hay un amortiguamiento del 1%. Este amortiguamiento del 1%, que es mucho 1%, las estructuras de hormigón le ponen 0,5%. Tiene 1% desde el vamos, aunque la altitud sea 10 a la menos 7. Entonces, este 1% que no lo podés reproducir con amortiguamiento histerético, por lo menos con HS-Small, hay que ponerlo de alguna manera, y es ahí donde vuelven a entrar alfa y beta de Rayleigh. Hay que poner un 1% de amortiguamiento de Rayleigh y todo el resto se lo dejamos a HS-Small hasta la zona de los taludes, y en los taludes el amortiguamiento se lo dejamos que lo arregle la plasticidad, simplemente la plasticidad monotónica. Entonces, cuando terminamos poniendo Rayleigh más amortiguamiento histerético, llegamos a una calibración final que en vez de partir de 0, parte de un punto y va creciendo más suavemente, y esta es la línea que le pusimos en 2012 a Reventazón para jugar un rato, y entonces ahí están las comparaciones del amortiguamiento histerético contra la realidad. En la realidad, el ángulo de fricción interna del material es función de presión y relación de vacíos, en HS-Small es constante,
En la realidad, la rigidez media es la función de la presión en relación de vacíos. NHS small es solo de la presión, la elástica también. La forma de la curva de la reducción también es función de la presión media en relación de vacíos y es una constante en NHS small. El amortiguamiento está subestimado, también para acá hay recarga. Hay acumulación cíclica en la realidad, en NHS small no. Hay deformación diferida en la realidad y en NHS small no. Con todos estos no y subestimados, uno podría decir, esto no sirve. Bueno, puede ser, pero es el mejor que tenemos. Entonces, en la situación actual de la industria es, hacemos lo mejor posible calibrando este tipo de modelos constitutivos y sabiendo que estamos agregando ingredientes como amortiguamiento de Rayleigh y otros para compensar las simplificaciones inevitables que tienen estos modelos para poder tener algún tipo de capacidad predictiva y tener una cantidad de parámetros acotada que permita su uso industrial, ¿no? Para que no necesite 50 o 100 parámetros de calibración para cada problema. Son las 7, muchachos. Da la impresión de que tanque sobre rellenos quedó limpito fuera y quedó para la próxima clase o lo olvidamos. Ya veremos en función de cómo estemos de tiempo. Y no sé si tienen alguna pregunta final o vamos cerrando. Había unas preguntas a Andrés que dejé pendientes. Diga. Primero, las condiciones de borde para las fronteras verticales. ¿La recomendación es probar con ambas condiciones de frontera? O sea, la absorbente y la free field. Sí, sí, la recomendación es probar con ambas condiciones de frontera y no van todas con todas. Con playa en la base puede ir con viscosa y con free field en los costados. Si la condición de borde de la base es dura, la de los costados debiera ser viscosa. Y después la segunda pregunta de Andrés va por nuevamente el tema de dimensiones y distancias recomendables para el modelo numérico. Porque él pregunta que él suele usar 3 veces H para el borde vertical y 5 veces H para el horizontal, siendo H la altura de la estructura, pero si tenés alguna recomendación al respecto. No, ninguna más que probar cosas parecidas a eso. No hacemos nada muy diferente. Yo les mostré, cuando les mostré el trabajo práctico, el enunciado del trabajo práctico, lo que era la malla que hicimos con Julián, y la tienen. Para poder resolver algo, muchachos, para este trabajo práctico y poder terminar y que no lleve semanas de corridas, usen una malla más chica, sabiendo que estamos pagando un costo. Pero efectivamente la malla tiene que ser mucho más grande porque no están infinitamente bien resueltos los bordes para los problemas dinámicos. Y lo que acabo de decir para Plaxis es distinto para FLAC, y por lo menos Plaxis y FLAC lo pueden hacer. RS2, RS3 creo que no tienen la capacidad simplemente todavía. Puede estar equivocado, va cambiando las cosas. Yo no miro todos los software todas las semanas, puede ser 2 años que yo no esté mirando RS2, pero en su momento no tenía capacidad dinámica y probablemente ahora todavía no la tenga. ¿Más preguntas? Por ahora creo que no. Bueno, lo dejo en vuestras manos a los muchachos que sigan. ¿A cuánto estamos de terminar la parte estática? Yo creo que hay gente que estuvo preguntando durante la semana y van bastante avanzados. Así que yo supongo que 1 o 2 semanas más, cuanto mucho. ¿Les parece que la semana que viene ya les demos el enunciado, o sea, el sismo para la parte dinámica y ya? ¿Para que vayan arrancando el que quieran o no? ¿O es muy temprano? Yo creo que sí, porque hay por lo menos 2 personas que ya Podrían. falta, o sea, ya tienen todo el modelo más o menos armado y les faltaría hacer un par de ajustes, pero en general está todo bien. Excelente. Bueno, muchachos, cortamos la presentación, buscamos aquí, cortamos la grabación.